Último bloque del programa de hoy y vamos a dedicarnos a lo que les decíamos al principio, ¿no? Día de elecciones en Estados Unidos. Veamos. Ataques hasta último momento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden intercambiaron acusaciones en el cierre de campaña previo a los comicios de hoy. Tras meses de una campaña marcada por la pandemia, la crisis económica y la profunda división en Estados Unidos, Trump y Biden recorrieron los estados en disputa. El presidente mantuvo el ritmo frenético de los últimos días, visitando hasta 5 estados: Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. El dormilón Joe Biden es un globalista que ha pasado 47 años subcontratando sus empleos, abriendo sus fronteras y sacrificando sangre y tesoros estadounidenses en guerras en países que la mayoría de ustedes nunca han escuchado. Por su parte, Biden visitó Ohio y Pensilvania, donde criticó con fuerza la gestión de la pandemia de Trump y alertó que sus acusaciones anticipadas de fraude ponen en riesgo la democracia en los Estados Unidos. Es momento de levantarse y recuperar nuestra democracia. Podemos hacerlo, podemos ser mejor de lo que hemos sido, podemos ser quienes somos en nuestro mejor momento, los Estados Unidos de América. Estados Unidos se prepara para unas elecciones marcadas por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos de manera anticipada por la pandemia hacen difícil que el resultado se sepa en la misma noche de hoy. El presidente Trump ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio. El mandatario republicano está rezagado en los sondeos a nivel nacional, que le asignan 44% de las preferencias contra 50,7% para el demócrata, según el promedio de encuestas. Pero para llegar a la Casa Blanca hay que obtener al menos 270 votos en el colegio electoral de 538 integrantes. En muchos de los estados clave, la diferencia entre ambos candidatos está dentro del margen de error. El nerviosismo en torno a la elección llevó a varias ciudades, incluyendo Nueva York y Washington, a parapetar comercios y oficinas y tapiar ventanas ante eventuales disturbios. Bueno, y acá nos asustamos con poca cosa, ¿no? Porque vaya que está sacudida la cotidiana en estos tiempos en Estados Unidos. Y bien dividido y bien polarizado. No, veíamos las banderas del Black Lives Matter, que bueno, nos llevó uno de los temas a acordarnos de esta situación. Apague por favor el celular, García. Bien. Tenemos nosotros un Zoom en este momento. Insisto, nos importa más allá de por estar informados, nos importa porque estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo, más protagonistas en lo que tiene que ver con el comercio internacional, y porque Uruguay vende cosas, productos en Estados Unidos, y porque hay afinidades, gusten más o gusten menos, ideológicas, entre un candidato y otro con distintos presidentes de la región. Entonces, todo tiene su razón de ser. Vamos a ver cómo se está viviendo en este momento. Tenemos a nuestro queridísimo Ale Figueredo, periodista, compañero de tanto tiempo viviendo en Estados Unidos hace unos años. ¿Ya cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Victoria? Un beso enorme para ti, un saludo para todos los amigos ahí en el piso y, por supuesto, para la teleaudiencia de Esta Boca es Mía, abierto a todas las consultas que quieran hacer. Vamos por el básico, ¿no? ¿Cómo la vivís, cómo la sentís? Bueno, de una manera completamente diferente porque primero no puedo participar del acto eleccionario porque hay que ser ciudadano de los Estados Unidos para poder votar, entonces es una elección que se ve desde afuera con otra actitud a lo que uno está acostumbrado a participar más activamente, pero sobre todo entendiendo de alguna manera lo que es la diferencia del proceso electoral de los Estados Unidos en relación a lo que es nuestro proceso, las diferencias que hay entre una elección y la otra. Entonces, es importante centrarse en eso, ¿no? Lo primero, que no es obligatoria la participación. Aquí el voto es voluntario. Sí hay que registrarse previamente y desde ya les digo que hay una tendencia a tener una participación récord en cuanto a la cantidad de votos que se van a emitir. Ya se superó el número mágico de los 100 millones de votos, y esto es muy importante teniendo en cuenta que no es una elección que se produce solo hoy en el día de este martes 3 de noviembre, sino que se viene pudiendo participar en forma anticipada ya desde hace unos cuantos días, dependiendo de cada estado, ese margen de anticipación, pero también se puede votar por correo. Entonces, todos esos elementos van conspirando contra la posibilidad de que esta noche
en virtud del sistema electoral de los Estados Unidos, y eso es lo otro que vamos a hablar ahora, se conozca el ganador. ¿Por qué? Porque aquí el voto es indirecto. En nuestro país, un voto equivale a una voluntad a favor de determinado candidato. Aquí no se vota directamente al candidato, sino que se vota el colegio electoral, que en definitiva va a ser quien levante la mano para votar a uno u otro candidato. ¿Y qué significa esto? Que a veces da lo mismo ganar por 1 millón de votos o por un voto de diferencia en un mismo estado para llevarse la misma cantidad de votos en el colegio electoral. Por eso, por ejemplo, en la última elección, Hillary Clinton superó a Donald Trump en la cantidad de votos que recibió, pero como en los estados con mayor cantidad de delegados en el colegio electoral se impuso Donald Trump, no en todos, pero sí en algunos claves, ahí logró la diferencia. Y en esa experiencia, en ese antecedente, es que se basa un poquito la ilusión de Donald Trump de poder ganar la reelección. Bien, y justamente tú lo usabas la palabra, la ilusión, que no es lo mismo que decir esperanza, ¿no? ¿Por qué usaste ilusión? Porque en realidad no viene nada favorable para él. ¿Qué es eso de que además, si bien sabemos y entendemos que el sistema es distinto, hay uno de los candidatos, el propio Trump, que ya anunció que va a impugnar el resultado? Entonces, ¿qué es lo que se está esperando concretamente? ¿O qué espera Trump concretamente? Bueno, en realidad yo no sé si él llega a decir literalmente esto de impugnar el resultado en el concepto que nosotros conocemos una impugnación de un acto electoral, ¿no? Él lo que ha manejado o ha intentado querer sembrar en la opinión pública es la sospecha sobre algunos estados en particular, por ejemplo, el estado de Pensilvania, y esto tiene que ver con el voto por correo y la pulseada por no contar votos que lleguen más allá de la fecha límite, que es hoy, 3 de noviembre. En virtud de todo lo que sabemos de la pandemia y todo lo que ha pasado, se dan circunstancias bastante excepcionales. Entonces, hay como una cantidad de votos ahí que podrían llegar más tarde y que las autoridades electorales ya dicen que van a tener en cuenta. Y Trump dice, bueno, esto es indicio de que puede haber una elección fraudulenta. A menos que él ganara. Insisto, una cosa es lo que se dice por parte de Trump de la boca para afuera y otra cosa es la decisión a poder impugnar en sí el acto eleccionario. Bien, sí. Trump ha tenido mucho de eso, ¿no? De ser una figura de la boca para afuera y otra en otras circunstancias. Porque, por ejemplo, ha sido, tengo entendido, el presidente que menos ha llevado militares o implementado acciones militares en otros países, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es la cara de la mano dura y de la represión para los americanos. Sí, también está, por ejemplo, el famoso tema de las deportaciones, ¿no? Trump se encarga de decir que no ha habido más deportaciones en la historia de los Estados Unidos que en el gobierno de Barack Obama. Sí. Cuando está instalado, por supuesto, también esa sensación de que Trump es el gran enemigo de los inmigrantes. O sea, creo que se ha instalado una polarización tan grande y tan cargada de prejuicios de los dos lados que es muy difícil llegar a una determinación, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Hay que manejarse por los datos. Y es una campaña, además, que es imposible separar de las cosas que han ocurrido en este año 2020. Por supuesto que la crisis sanitaria, recordemos que en Estados Unidos ya estamos arriba de las 230.000 muertes por coronavirus, que esto determinó, además, por cierto, una de las peores crisis económicas en la historia del país, pero que además, y de eso también se agarra Trump, en las últimas semanas salió un dato de que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos se había recuperado un 33% en el último trimestre. Claro que a partir de un nivel muy bajo como fue el trimestre anterior, pero sin duda Trump sale con esa carta. Económicamente soy el único que estoy en condiciones de poder revertir esta situación. O sea que la pandemia... Desde el lado del Partido Demócrata se apunta al manejo de la crisis sanitaria y cómo aquella postura de Trump, en principio, hasta de burlarse
del coronavirus le costó a los estadounidenses no solo la crisis económica, sino sobre todo la enorme e irremediable, irrecuperable pérdida de tantas vidas humanas. Bien, o sea que habrá que ver si finalmente para Trump la pandemia lo lleva a ganar o a perder, o si en realidad gana o pierde por sí mismo, ¿no? Por Trump. Bien, la última, hablabas o mencionaste el pasar a Hillary Clinton justamente, no sé allí, pero acá no ha llegado, pareciera que está con un perfil más bajo, porque Barack Obama se jugó toda la carne en el asador, ¿no? En su apoyo a Biden. Hillary Clinton, ¿qué? Sí, totalmente. Casi que por fuera, completamente por fuera. Incluso ha tenido más participación Michelle Obama, la ex primera dama, acompañando la campaña de Biden, quizás indirectamente, pero sí activamente en redes sociales, con mensajes, acompañando a su marido, mientras que la postura de Hillary Clinton fue completamente diferente, ¿no? Yo creo que ya desde antes de la mitad de la carrera electoral quedó claro que Hillary Clinton no iba a formar parte de esta campaña. Bien, la última, Ale. Yo sé todo lo que estás explicando, que los resultados nunca jamás van a estar hoy, pero más o menos, ¿qué tiempo se maneja? Bueno, lo que pasa es que hay otro factor, arrancamos, ¿no? El copetín hoy y lo seguimos hasta cuándo. Recordemos que... Claro, bueno, lo que pasa es que la costa este va a cerrar mucho más temprano en relación a lo que es nuestro país que la costa oeste, y eso también va a alterar la cantidad de votos por correo, que esta vez son mucho más precisamente producto de las costumbres de la pandemia. También conspiran contra esto porque el escrutinio no va a terminar hoy. Entonces, claro, para que hoy haya un vencedor proclamado, deberían estar demasiado claros los números, y en los estados más importantes que pueden inclinar la elección, como son Florida y Pensilvania, difícilmente podamos tener un margen tan grande como para poder dar un ganador. Yo creo que va a haber que esperar por lo menos hasta la jornada de mañana. Ah, bueno, pero pensé que era más tiempo incluso. Bueno, mañana, ahí ya, más o menos las ansiedades pueden manejarse. Pensé que por todo el proceso que estabas contando, pandemia mediante, se podía llegar a alargar muchísimo más. Sí, pero no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hoy día, y sobre todo uno piensa que en Estados Unidos, con la tecnología que existe y todo, pretenderíamos tener el ganador apenas se cierran los circuitos, pero también los circuitos se van cerrando en forma dispar en función de lo que hablábamos de la diferencia de usos horarios, ¿no? Por decirles algo, ya hay algunos resultados que se conocen. Es más, hay un pueblo en los estados muy pequeño cantados que se llama Dixville Notch, en New Hampshire, que es el primer circuito, el primer pueblo que cierra la votación y da a conocer su pronóstico, su escrutinio. Sí. Ya se sabe, ahí ganó por unanimidad Biden, claro, pero ¿saben cuántos votos emitieron? 5. 5-0 ganó Biden en ese lugar. Es un dato meramente anecdótico. Claro, capaz que votó una familia. De ese momento, y con el correr de las horas, se van a ir sumando otros resultados. Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Abrazo enorme a vos y a toda tu familia. Un placer, Victoria. Un beso enorme y un saludo para todos los amigos de Esta Boca es Mía. Dale. Muchas gracias. Bien. Está bueno cuando te cuentan así bien de adentro las cosas, ¿no? Sí. Claro, pensé que iba a llevar mucho más tiempo, y cuando dijo, por lo menos hasta mañana, dije, bueno, está. Es que va a llevar, me parece, más tiempo. ¿Quién va a ganar para ustedes? ¿Deseo o análisis? No, a ver. Deseo y análisis, ambas. A mí me gustaría que perdiera Trump. Bien. Las encuestas dan como favorito a Biden, pero sucede que, bueno, esta gente se quemó con leche, ¿no? Entonces ve la vaca y llora, porque recordemos lo que ocurrió hace 4 años cuando también las encuestas daban favorita a Hillary. Claro. En todo caso, se insiste mucho que la distancia que en aquel momento Hillary tenía sobre Trump es más chica que la que ahora exhibirían a través de las encuestas Biden. Y hay otro dato al pasar que dijo Alejandro, y es que según algunos analistas, estas son todas especulaciones naturalmente, a mayor número de votantes aumentarían las chances del candidato demócrata. Bueno, por ahí puede explicarse incluso esa intención
del presidente Trump de no dejar, después Que de pase determinado claro. plazo, entrar a ciertos votos por correo. Pero hasta ahora todo esto son conjeturas, naturalmente. Bien, ¿quién te gustaría que gane? ¿O existe, vale preguntarse, ¿a quién le sirve que gane el Uruguay? A mí me gustaría, claro, a mí me gustaría que gane el que favorezca más a Latinoamérica y particularmente a Uruguay. Tradicionalmente han sido los republicanos los que han tenido mejores vínculos, ¿no? Obviamente Trump despierta, sobre todo por el estilo, más que por las acciones de gobierno, por el estilo, por la forma, por el decir, despierta mucha reacción. Porque como vos decías, creo que lo mencionabas al aire, ¿no? Trump no ha desplegado una fuerza militar, es más, ha retirado fuerzas militares de otros lados, se peleó con todo el mundo, pero tiene relaciones con todo el mundo. Yo lo primero que, y vinculándolo con lo anterior, lo primero que me gustaría destacar es la democracia en Estados Unidos, ¿no? Está funcionando la democracia a pleno, en la principal potencia, con debates, con todo, con una elección reñida. Me parece que es una diferencia muy grande respecto a otros temas que hablábamos antes. Pero El nivel de los debates bastante pobre. bueno, el nivel de los debates Eso es sí muy que son pobre. circos. No sé. Yo, Sí, esos son sinceramente, circos. no tengo una preferencia No sé si te la creo. por quién gane, uno u otro, a esta ¿no? altura. No, la Pero verdad en el que no. análisis ese de quién tendría mejor Y relación bueno, porque yo con América la Latina. verdad que leí alguna cosa de las propuestas y de los discursos de los dos, y los dos prometen mucho para Latinoamérica, y vínculos y de todo tipo. Es decir, la verdad que no, me falta mucha información para... Por este lado, Vero. Bueno, respecto al tema de la democracia, creo que la democracia en Estados Unidos tendría que replantearse algunas cosas, entre otras esta situación que mencionaba Ale y que se ha dado varias veces en la historia de Estados Unidos, que es que la mayoría de la población quiere algo y resulta que gana el segundo. Así que podemos debatir respecto a qué tan democrático son determinados sistemas cuando no reflejan la voluntad de la mayoría de la población. Pero es democrático porque funciona igual para los dos, Está todos bien, los candidatos está que bien. se proponen. Bueno, sí, desde esa lectura... Es la forma sí, electoral que se está bien. dieron. Muy Podríamos bien. discutir nuestro sistema de balotaje. Y también la podríamos lista discutir sábana. que este fantasma que Trump ha impuesto en estos últimos días creo que no le hace bien a la democracia, ¿no? Bueno, como no me gusta, si el otro gana, yo amenazo con impugnar las elecciones, por más que es un mecanismo que también está previsto allí en la Constitución de Estados Unidos. Está bien, será el colegio electoral después quien va a tener que determinar si él impugna qué es lo que pasa con esas elecciones. Respecto a lo que nos conviene más o no, bueno, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo una economía que va a preocuparse por sí misma, por las circunstancias en las que está, y nosotros somos un pequeño país que tal vez pueda salir un poquito beneficiado. También es verdad, beneficiado si cambia el gobierno, pero también es verdad que el gobierno de la calle Pou tiene línea, por lo menos ha tendido líneas con este gobierno, con el gobierno de Trump. Así que creo que eso no nos va a cambiar la vida a nosotros aquí, quien gane o no en Estados Unidos. Creo que sí cambian muchas cuestiones a nivel mundial y muchos mensajes que ha dado Trump, que me parece que no han sido solamente mensajes de palabra, ¿no? Son de pico, son de pico. Ha sido un hombre antisistema que viene hasta los últimos días a decir que bueno, que está este asunto de impugno las elecciones, hay fraude. Algunos analistas hablan realmente de que ha puesto en riesgo la institucionalidad de Estados Unidos. Yo creo que entonces es un personaje que a mí me parece que no sería bueno que siguiera en el gobierno más que querer que gane Biden. Que Yo Alfredo. creo que los demócratas, me acuerdo de Carter, siendo demócrata, le cortó la ayuda militar al gobierno de facto uruguayo. O sea que los republicanos favorecieron a veces, es discutible. Pero yo creo que Trump no es para Uruguay, es malo para el mundo. Claro. Porque los valores que ha fomentado, más que allá que sean de pico, son valores. Y la lucha cultural la ganás en base a cuestiones que plantean. Y él ha planteado racismo, ha planteado un nacionalismo xenófobo, es decir, de todo un poco. Entonces yo creo que al mundo le haría bien que un personaje como Trump salga de la presidencia. Ni hablemos de los temas, de los enjuagues que hizo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Que no ha pagado impuestos, un desastre. Lo que me preocupa es que hace poco se nombró una nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia, por la que se murió, claro. Y nombraron a una, y eso le da la mayoría republicana a Trump. O sea que si impugna puede contar con el aval, claro, de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia.
Esperemos que la victoria de Biden, que para mí no es ni chicha ni morada, ni lo conozco a Biden, pero digo, espero que si la victoria de Biden sea suficientemente categórica como para que no haya impugnación. Y el sistema democrático norteamericano, yo coincido con Verónica, ¿no? Me gusta más la democracia uruguaya, sin duda. Victoria, un breve comentario acerca de esto que se instaló de qué le conviene más a Uruguay, etcétera. Primero que entiendo que es legítimo hacerse esa pregunta cuando ocurre algo en el mundo. ¿Qué le conviene a Uruguay para ver si vende alguna cosita más en una dirección o en otra? Yo pienso que esa es una mirada, no creo que deba ser la única, por lo cual nos debe interesar los destinos de otro país en general y en particular de los Estados Unidos. En este caso en particular, si bien es cierto que el Partido Republicano ha tenido históricamente una mirada más liberal, y esto significa una mirada más global, por lo tanto aperturista, y desde ese lugar se ha entendido históricamente que para Uruguay constituye una mejor noticia, los demócratas con un Estado más presente suelen tener políticas más proteccionistas y esto a nosotros parece no beneficiarnos. Sí. Justamente en el caso de Trump no aplica en esa dirección porque, recordémoslo, Trump accede a la presidencia bajo un discurso absolutamente proteccionista, la de recuperar la grandeza norteamericana, esto, bueno, acompañado, todos lo sabemos, a algunos esto puede ilusionar, a mí me parece terrible, con un discurso nacionalista, xenófobo, chauvinista, muy peligroso, no solo para Estados Unidos, sino para lo que representa desde el punto de vista simbólico. Y un detalle sobre el cual no siempre hemos hablado, desde mi perspectiva, en la medida que corresponde. Ustedes recuerdan que en un momento, ante la inmigración que intentó ilegal, ¿no?, que intentó ingresar a los Estados Unidos, el gobierno presidido por Donald Trump separó a los padres y sus madres de los hijos. Recordamos todos, ¿no? Porque, sí, claro, que yo sepa, no nacimos hace media hora. Recordamos las imágenes de los niños en jaulas, literalmente, ¿no es cierto? Y muchos de esos niños aún no se han conectado nuevamente con sus padres. Y Donald Trump, ante ese reclamo, dijo que algunos de los papás habían muerto por obra de los coyotes. Eso implica también una mirada acerca del otro, acerca del prójimo, y me parece que es un asunto que, en lo que a mí refiere, me hace ponerme muy distante de esa figura, por lo que es y por lo que representa. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, yo quisiera nada más agregar que a mí me hace un poco de gracia que mis compañeros panelistas sean tan contundentes para criticar la democracia estadounidense y no tengan la misma vara ni la misma contundencia para criticar los gobiernos totalitarios. Yo sigo atando un tema con otro, ni las ideologías totalitarias. Trate de no generalizar. No, ustedes dos. Cuando habla de compañeros panelistas... Prefiero ambos, la democracia uruguaya a la ambos durante todo este programa. No. Digo por las dudas. Perdóneme. No, a vos te gusta la Casa Central. Preferí lo que quieras, pero a la hora de juzgar una democracia que para vos eventualmente puede ser renga, porque le puede faltar elementos. Sí, es renga. A la hora de juzgar, me parece muy bien que la juzgues, pero espero que tengas ya te lo dije yo, la responsabilidad comunicacional no sé, para juzgar con la misma vara, pero por supuesto, a gobiernos que no están en duda, son totalitarios. No Corea están en del Norte, duda, por ejemplo, y Arabia Saudita. Son totalitarios. Tal vez me distraje, claro. No recuerdo haber defendido ningún gobierno totalitario en esta conversación. No recuerdo haber defendido ningún gobierno totalitario. Creo que se equivocó de panelista. Usted, con todo respeto se lo digo. Preste más atención. ¿Defendió el Partido Comunista del Uruguay? No defendí al Partido Comunista en ningún momento. Ah, ¿no? No. Ay, ya me están aburriendo. Sí. Bueno, pausa. Yo diría de terminar. ¿Aburrida? No, mentira. Hoy la verdad que hoy debatieron, ¿eh? Parecía la Plaza Sereñi esto. Y en cualquier momento venía. Sí, muchas gracias. Si no pones palo y palo. Palo y palo. De verdad que hay siempre buena onda. Aunque a veces no parezca. No, aunque no parezca. Gracias por acompañarnos como siempre. Será hasta mañana.